Este mensaje lo he titulado Pacto de Sal. El pacto de sal. Es muy importante que nos demos cuenta de algo, amados. Estamos en una batalla constante por nuestras vidas. Hay una batalla constante por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos. Hay una batalla sin piedad y constante. Hay luchas que enfrentamos cada día. Todos los días nos enfrentamos a diferentes luchas. Lo cierto es que en Cristo tenemos la victoria. En Cristo dice su palabra en Romanos que somos más que vencedores. Empieza a mencionar algunas de las dificultades que podríamos enfrentar y dice el apóstol Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces hay victoria realmente en el Señor. Digo, la batalla no es la batalla es inevitable, todos estamos expuestos a ella, pero lo que sí es seguro en un creyente es la victoria. Eso es seguro en el cristiano, la victoria. Pero para obtener esta victoria, para apropiarnos de la victoria, hay principios en la palabra de Dios que durante toda la escritura encontramos que nos ayudan a entender cómo apropiarnos, cómo hacer nuestra esa victoria. El más especial, el Nuevo Testamento, el más específico es por medio de Cristo Jesús. Juan capítulo 15, lo estamos aprendiendo en el discipulado. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Estamos hablando de permanencia. Quien permanece en Jesús obtendrá la victoria. Amén. Y hay muchos otros pasajes que nos dan principios de cómo tenemos victoria. En el Antiguo Testamento es una sombra de lo que sería en el Nuevo Testamento, lo que sería en el cumplimiento de la promesa. Y quiero que veamos uno de los pactos que el Señor hace con su pueblo y que el pueblo hace con su Dios, para que este pueblo caminara en la victoria que Él tiene para nosotros. Castillo del Rey Cancún, mi oración es que tú camines en la victoria de Dios para tu vida todos los días hasta que Él regrese. Esa es mi oración. Mi oración es que tú puedas permanecer firme, permanecer fiel, permanecer santo, permanecer limpio, permanecer apartado para Dios hasta que Él vuelva y Él regrese por nosotros. Es un caminar, es un proceso, hay luchas, hay batallas, pero quiero que usted camine en la victoria de Dios para su vida. Amén. Acompáñeme a una historia de la Escritura. Está en Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 13. Y del verso 1 al 18 vamos a ir leyéndolo poco a poco. Y le voy explicando un poquito el contexto de todo lo que está sucediendo en esta porción. Muy bien. ¿Está conmigo? Abróchese los cinturones porque ya vamos a arrancar. Y ya una vez que arranca nadie se baja. ¿Listos? A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre ¿quién? Entre Abías y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de ¿cuántos? 400,000 hombres de guerra. ¿Se está tomando nota? Apunte: 400,000 hombres de guerra igual a Abías. Hombres de guerra valerosos, escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. ¿De cuánto era el ejército de Jeroboam? 800,000. ¿De cuánto será el de Abías? 800,000 es más que 400,000. De hecho es el doble de 400,000. ¿Alguien sabe quién fue Jeroboam? ¿O más o menos tiene una noción, una idea de quién fue Jeroboam? Jeroboam fue un rey malvado. Jeroboam fue un rey muy, muy malo. Hizo pecar al pueblo de Dios. Jeroboam
sabía que había una ley que todo el pueblo tenía que ir a adorar a Dios a Jerusalén. Y Jeroboam les dijo: ya no adoren a Dios en Jerusalén, ¿por qué no lo adoramos aquí? ¿Y por qué a Dios? ¿Y por qué en otros dioses? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? Y empezó a cambiar todo lo que la palabra de Dios decía. Y dice la palabra que el Señor lo rechazó. Y fue un hombre que hizo pecar al pueblo de Dios. De hecho, la Biblia nos advierte del espíritu de Jeroboam, y que tengamos cuidado de ello, de querer adorar a Dios a nuestra manera, creyendo que a mi manera es la mejor manera de adorar a Dios, y en realidad estemos lejos de estar adorando a Dios. Que Dios nos ayude. Y Jeroboam llegó a ese pecado. No hay mucho tiempo, pero si quiere, por favor, apúntelo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 20 al 23. Nada más apúntelo y ponga ahí Jeroboam, o detalle de Jeroboam, o trasfondo de Jeroboam. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 20 al 23. Ahí está un poquito lo que Jeroboam hizo, que hizo pecar al pueblo de Dios. Regresamos a la historia. Abías era este hombre que Dios levantó para reinar cuando Jeroboam tenía 18 años, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías levanta 400,000 hombres y Jeroboam se levanta con 800,000 hombres. Es el doble de batalla. Amados, quien vaya a una batalla contra el doble del ejército, de una ya va perdiendo antes de salir, simplemente por la cantidad de personas que están ahí para combatir al pueblo. Ya es el doble. Es batalla perdida prácticamente. Pero mire qué interesante lo que dice la escritura. Versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos? ¿Bajo qué? Pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Dios había dado una promesa a David y a sus hijos de que esa descendencia iba a gobernar y a reinar para siempre. Jeroboam es de la descendencia de David, Roboam es hijo de Salomón. Pero dice la palabra que Roboam era joven, era pusilánime, que se escucha bien feo, quién sabe qué sea. No es una persona débil, una persona que no tiene carácter, una persona que es zarandeada, que lo mueven para todos lados, que para acá sí, para acá, para allá sí, para allá. Está haciendo todo lo que le dicen, ¿no? Es un hombre pusilánime. Y dice la palabra que Roboam fue corrompido y lo hicieron pecar. Entonces ese pecado viene también sobre su hijo, sobre Jeroboam, y su rebelión, dice la palabra, que el Señor quitó de ellos el pacto que les había dado. Jeroboam tenía todo para ser un rey que fuera de bendición y de edificación para su reino. En los grupos en casa esa semana hablamos de Salomón, ¿cierto? Cómo Salomón le pidió a Dios sabiduría para reinar, y Dios le concedió eso, y riqueza y poder y un montón de cosas más. Pero algo sucede en el corazón del hombre, que se apartan y se rebelan contra Dios, y entonces rompen con ese pacto que Dios había hecho para con ellos. Entonces Abías le recuerda a Jeroboam: tu papá era un pusilánime, fue un cobarde y abandonó a Dios. Y en su abandono aquí hay una consecuencia. Ahora Jeroboam, imagínate cómo se siente cuando escucha eso. Yo creo que ni cosquillas le estaba haciendo, amados. Jeroboam ya estaba endurecido en su corazón, era duro y malvado. Aparte tenía un ejército de ¿cuántos hombres? ¿Y cuántos tenía Abías? Oh, ¿qué me vas a hacer? Tengo el doble de gente. Dime lo que quieras. Él se sentía confiado en ese aspecto. Pero Abías está hablando y está declarando la palabra de Dios. Seguimos leyendo porque está todavía más interesante. Dice: y ahora ustedes tratan de resistir el reino del Señor en mano de los hijos de David, porque son muchos, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. Ay, Señor, ¿no han arrojado de ustedes a los sacerdotes de Jehová,
a los hijos de Aarón y a los levitas, y los han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, así sea sacerdote, no de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, diga conmigo, en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Viene Abías y le dice: mira, Jeroboam, tú crees que estás ganando, tú crees que eres más fuerte, tú te crees más poderoso, pero todo lo has hecho a tu manera, y hasta aquí te ha servido, pero ya te topaste con pared. Bueno, no dice eso, pero yo me imagino que Abías ya andaba encendido ahí. Pero nosotros, qué impresionante lo que dice la palabra, nosotros no hemos dejado a Dios. Me llama la atención porque así como Jeroboam, hay hombres que caminan lejos de Dios y sienten que logran, y sienten que ganan, y sienten que multiplican, pero llega un punto donde se van a enfrentar a batallas donde por más que seas, por más que tengas, por más que logres, vas a perder esa batalla si no estás pegado realmente al pacto de Dios sobre tu vida. Y Abías había entendido esto. Abías sabía que él, cuando permaneciera en Dios, obedeciendo a Dios. Ahora dice algo que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Dice: nosotros no le hemos dejado. Y dice ahí: y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Eso se llama obediencia. Dios le dijo: los únicos que pueden ministrar en el altar son los hijos de Aarón, y los únicos que pueden trabajar en la obra de Dios por completo son los de Leví, los de la tribu de Leví, los levitas. Y Jeroboam dice: ¿y por qué nomás los levitas? ¿Y por qué no también yo? ¿Y por qué no también nosotros? Eso es rebeldía. ¿Y por qué, si Dios dijo eso, no será mejor que yo haga esto? Eso se llama desobediencia. Entonces Abías le dice: yo no he dejado a Dios, nosotros no hemos dejado a Dios, y estamos obedeciendo a Dios. ¿Sigue conmigo? ¿Seguimos avanzando? Se pone mejor, se pone mejor. Entonces, versículo 11: los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático ponen, ¿qué? Los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas ustedes le han dejado. Abías estaba seguro y obedeciendo al Señor en todo lo que hacía. Y me encanta esto, dice: cada mañana y cada tarde. La comunión de Dios con Abías y de Abías con Dios era todo el día, todos los días, no un momento. Mientras que Jeroboam lo había abandonado y lo había dejado. Y tal vez Jeroboam no empezó de una así cortando con su relación con Dios. Tal vez muy poco a poco lo fue soltando y lo fue dejando. No oré un día y no pasó nada, bueno, está bien. No oro mañana, tampoco pasa nada, y sigo así. No fui un domingo a la iglesia, bueno, no pasa nada. Voy la siguiente semana, tampoco voy la siguiente semana, no pasó nada. Bueno, voy el siguiente mes, si Dios permite. Hasta ponemos a Dios, ¿verdad? Si Dios nos permite, vamos a la iglesia ahora sí. Ay, Señor. Pero poco a poco nos vamos alejando y soltando. Mientras que Abías dice: nosotros no lo hemos dejado, y hemos obedecido cada una de las cosas que nos ha pedido, y nuestra comunión con Él es constante, mañana y tarde, mañana y tarde. Versículo 12: y he aquí, Dios, ¿qué dice? Está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra ustedes, oh hijo de Israel. No peleen contra Jehová, el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Versículo 13: pero Jeroboam, diga conmigo: ay, Jeroboam. Estás viendo y no ves. Ya te leyeron la cartilla, Jeroboam. Ya te leyeron todo. Ya
Pero Jeroboam tendió una emboscada, porque el diablo es tramposo. El enemigo es mañoso. Él no te va a pedir permiso para: disculpa, ¿puedo destruir tu familia? ¿Me darás chance de arruinarte la vida para siempre? No, no te va a preguntar. Me te va a tirar la puerta y se va a meter. Él no va a decir: disculpa, estoy viendo que no estás leyendo la Biblia ni orando, ¿será que me des chance de matarte y destruirte? En la primera que vea que tú te apartas del Señor, va a ser suficiente para dar una patada a la puerta. ¡Pum! Ya llegué, ándale. Porque Jeroboam es así, el enemigo es así. Y Jeroboam tiende una emboscada a Abías. Le hacen una trampa a Abías. Y dice la palabra: hizo una emboscada para venir a ellos. ¿Por dónde? Diablo mugroso, ¿verdad? Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, que sabías, he aquí que tenían batalla. ¿Por dónde? Por delante y a las espaldas. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Y los sacerdotes qué hicieron? Sonaron las trompetas. Entonces los de Judá, o sea, Abías, ¿qué hicieron? Gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel. ¿Cuántos? 500,000 hombres escogidos. ¿Cuántos le quedaban? ¿Cuántos eran ellos? Se inclinó la balanza, porque quien está con Dios siempre va a ganar. Que no se trata de capacidades, ni cuántos tengo, ni cuántos somos. Se trata de que Dios está con nosotros. Y esa es la diferencia. No hay gente que puede venir con conocimiento, con dinero, con recursos, pero si el Señor está contigo, ahí está la victoria. Ahí está la victoria. El secreto es esa permanencia con el Señor. Entonces de repente toca la trompeta, ya empiezan a gritar. Algunos hasta de susto gritaron, yo creo, aprovecharon para gritar. Pues yo también grito, pero espantado. Y cuando empiezan a gritar, Dios los entrega en sus manos. ¡A la batalla! Y corren. Los de Jeroboam eran 800,000, pero yo creo, y los de Abías eran 400,000, pero Jeroboam pensó que eran como 1,000,000, porque sintieron el temblor del Señor. Y estos, y les da la victoria el Señor. Les da la victoria el Señor. ¿Cuál fue la clave? Las palabras de Abías: Dios está no lo hemos dejado. Tú tenías todo para permanecer en la promesa sobre tu papá, sobre tu abuelo, sobre tu bisabuelo, pero te apartaste. Pero nosotros obedecimos y nos quedamos y le seguimos. Entonces Dios les da tremenda victoria. Dice el versículo 18: y así fueron humillados los hijos de Israel, el pueblo de Jeroboam en aquel tiempo, y los hijos de Judá, ¿qué dice? Prevalecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Alguien le da gloria al Señor por esta palabra? Amados, la victoria está en el Señor. La victoria está en Él. Ahora quiero que veamos la autoridad de Abías. La autoridad de Abías. Pero en la nota se me fue mal, puse Abisaí, pero es Abías. Abisaí es otro. Abías es el correcto. La autoridad de Abías. En el versículo 5 del capítulo 13 que acabamos de leer, Abías dice estas palabras: ¿no saben ustedes que Jehová
Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. La autoridad de Abías para poder pelear contra el pueblo de Israel, que se supone que ellos tenían a Dios y que ellos tenían la promesa, que era Jeroboam y su padre Roboam y el padre Roboam que era Salomón y el padre Salomón que era David. Ellos tenían en sí la promesa, pero como sabe Abías que ellos eran hombres que habían abandonado ese pacto, Abías sabe que tiene la batalla ganada. La autoridad estaba en ese pacto que Dios había hecho. Abías había entendido el pacto y lo que hizo fue obedecer al Señor, sabiendo, porque Dios le dijo: si tú haces esto, yo te prometo esto. Ese es un pacto, es un compromiso, es un pacto que Dios hace. Si tú haces esto, yo hago esto. Hoy en día se ha malinterpretado o se ha mal usado la palabra pactos. Hay gente que se hace un pacto con Dios para que, amados, hay que tener cuidado con ese tipo de ideas y pensamientos, porque no se refiere esto a nada más un pacto de palabra, un pacto por hacer, o yo traigo y va a pasar esto. Amados, esto es mucho más profundo y tiene que ver con un caminar y tiene que ver con una conducta en nuestras vidas. Es muy diferente a simplemente decir o hacer. Es una manera de participar. Entonces, Abías entiende este pacto. Si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, en las leyes, Dios les promete que Dios iba a cuidar su entrar y su salir, que iba a bendecir su ganado, que iba a bendecir su casa, que iba a bendecir a sus hijos, que iba a bendecir. Pero ¿cuál es lo que Dios le pide a su pueblo para que sucediera esto? Sino la obediencia. Si obedecieres mis palabras y mis estatutos que te mando el día de hoy, entonces yo, promesa tras promesa tras promesa. Y eso es un pacto que Dios hace. Mientras ellos obedecían, Dios se permanecía fiel a su pacto. Jeroboam se rebeló contra Dios y abandonó este pacto. Entonces Abías tenía una autoridad de parte de Dios porque estaba bajo ese pacto, bajo esa promesa de que si yo permanezco contigo, tú me vas a dar la victoria en todas las cosas. ¿Está conmigo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Le seguimos o le paramos? Sí, hacemos una serie de 8 partes. Ahora quiero que veamos algo importante para entender el pacto de sal, porque dice bajo pacto de sal. La Biblia menciona en algunas partes específicas acerca de la sal y tiene una relevancia, la importancia de la sal en la Biblia. Le voy a dar 3 pasajes: Números, Levítico y Marcos. ¿Por qué es importante el pacto de sal? ¿Por qué es importante la sal? ¿Y qué significa la sal en la Biblia? Números 18 y versículo 19. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus, le está hablando a Aarón, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal. Y luego viene una palabra específica que dice perpetuo. Un pacto de sal era algo que permanecía. Dice: es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahí está hablando del pacto de sal. Levítico capítulo 2 versículo 13. Aquí hay un uso de la sal. Y dice: y sazonarás ¿cómo? Con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda ¿qué? La sal de ¿qué? Del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Toda ofrenda debía ser con sal. En el Medio Oriente había un pacto que se llevaba comida y sal. Cuando entre 2 hombres, cuando una persona comía de la sal que llevaba el otro hombre, era un pacto de irrompible, era inquebrantable. Entonces, si algún día voy a su casa y agarra su sal, ya estamos para siempre ahí, bajo pacto. Si alguien me toca y dice: pásame la sal, ándele, ya te va la sal.
tiene un significado. Y Dios está hablando en la ley de las ofrendas que tenían que presentarse. Todas tenían que presentarse ¿con qué? Con sal. Con sal. Hay una cartita de amor. Tomate, cebolla, sí. Ahorita vamos. Sal. Es que estamos hablando del pacto de sal, se acordó de la lista de. Lo voy a leer tal y como lo escribiste. No, no es cierto, no te creas. No, nada más para explicar la división del reino, porque Israel está peleando contra Judá, ¿cierto? Y por eso es la batalla. Israel y Judá se habían dividido porque Roboam había fallado contra Dios, y eso trajo la división. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Jeroboam está gobernando, viene esta división, y entonces es separado Judá de Israel. De ahí en la palabra usted va a encontrar constantemente Israel y Judá, Israel y Judá, Israel y Judá, Israel y Judá, porque Judá e Israel tuvieron esta separación. Bueno, nada más un dato ahí para que lo tenga presente. Ok, ¿en qué estaba? Levítico. Entonces, toda ofrenda debía ¿qué? Ser presentada con sal. Toda ofrenda debe ser presentada con sal. Esto es un compromiso. Eso es un compromiso. Para que la ofrenda fuera agradable tenía que llevar sal. No era capricho, era compromiso. Tú te estabas comprometiendo de manera voluntaria, de manera firme, cuando traías esa sal. Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 9, verso 49 y 50, Jesús dice estas palabras: porque todos serán ¿qué? Salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Está retomando lo que dice, y luego dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan que, ¿en dónde? En ustedes mismos, y tener que paz los unos con los otros. Jesús le da un significado y una aplicación a la sal. Así como la sal tiene que ser presentada en sacrificio, dice: tengan en ustedes la sal, porque la sal es buena, y tengan paz los unos con los otros. Vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico el principio del pacto de sal a mi vida para yo poder tener la victoria como Abías tuvo la victoria? Porque acuérdense, estamos en una batalla constante, y cómo tenemos la victoria en todas las cosas. Ahorita vamos a conectar todos los puntos y vamos a tener más sentido. Levítico capítulo 2, verso 1 y 3 dice algo importante. Levítico capítulo 2, verso 1 y 3 dice: cuando alguna persona ofreciere ¿qué? Oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Versículo 2: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que está en la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. En el versículo 1 al 3 está hablando acerca de las ofrendas que se van a traer a Dios, y antes del versículo 13, que se menciona acerca de traer la sal, la Biblia dice que traigamos también pan, oblación al Señor, que es flor de harina. Más adelante en los siguientes versículos también hay una ley que permite que la harina fuera cocida, y entonces eso lo traían delante del Señor, e iba a ser grato al Señor, olor grato al Señor. Dios, es que Dios también disfruta como disfrutamos muchos de nosotros. ¿A cuánto les gusta cuando el pan se está cocinando? ¿Verdad? Ay, qué rico. Cuando huele, cuando entras a una panadería y es la hora en que están sacando el pan, hasta glorificamos a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, Señor, ¿no? Es olor grato. Cuando habla de la carne quemada al fuego, la parte de la grasa era quemada al fuego,
Y dice, y esto será olor grato al Señor. Cuando estás haciendo la carnita asada y se está quemando ay Señor, se está quemando la grasita, y empiezo a oler, es olor grato. A Dios le agrada. ¿Está conmigo? Entonces el pan cociéndose es un olor que se levanta grato al Señor. Y luego en el versículo 13, es el que acabamos de leer hace un momento, y dice así, 2:13 Levítico. Pero no, Levítico capítulo 2 versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces hablamos de pan y hablamos de sal, o puede ser carne y puede ser sal, pero siempre tiene que haber la sal. Quiero que tomemos un poquito la ofrenda de pan, porque también tiene un significado importante en nuestras vidas. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es su culto, su adoración con entendimiento, su culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la aplicación es esta: el sacrificio y la entrega somos tú y yo. Pero hay algo que es clave para que el sacrificio sea agradable delante del Señor. Toda ofrenda sea salada con sal. No olvides el pacto de sal de Dios para que presentes tu ofrenda. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Porque tú y yo tenemos que entregarnos a Dios constantemente, pero no por default somos olor fragante delante de Dios. Gracias a Jesucristo por su obra en nosotros, que nos justificó y nos dio paz para con el Padre. Es por medio de Jesús que viene esa obra de pan, de sal, para presentarle al Señor. Se pone mejor el mensaje. Ahí le va. Ahí le va. Tú y yo tenemos que entregarnos a Dios. Ahora es interesante porque dice sacrificio vivo, santo y agradable. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran vivos, pues obviamente no, tenían que. Pero nosotros estamos vivos. Pero ¿sabe cuál es lo peligroso del sacrificio vivo? Que se me puede levantar y se me puede ir. Y cuando está a punto de entregar su vida, ay no, mejor mañana. Señor, te entrego los deseos. A ver, entrégamelos. No, mejor no, porque está vivo. Pero no solamente sacrificio vivo, porque lo hace con entendimiento. También es santo y también es agradable. Para que la ofrenda fuera agradable tenía que venir con sal. Y Dios nos llama a que tú y yo vivamos en ese pacto de sal. Una vida cristiana efectiva, amados, una vida de entrega completa al Señor, se necesitan dos ingredientes importantes. En este caso estoy usando el del pan. El pan es la ofrenda, es la salvación, es la misericordia, es lo que Dios otorga. El pan es lo que Dios otorga. ¿Se acuerda que Jesús estaba con los discípulos la noche que iba a ser entregado y tomó el pan y que dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado? En otra ocasión, en Juan capítulo 6, Jesús habla de que Él es el pan de vida. En el Antiguo Testamento vemos que caía maná del cielo. Maná es, ¿qué es esto? Y que era como una masa que ellos comían todos los días y se alimentaban, y era ese pan que había descendido del cielo. Eso es lo que Dios otorga. Para que tú y yo presentemos a Dios una ofrenda, necesitamos lo que Dios otorga. Sin Dios no podemos ni siquiera presentarnos al Señor.
Sin Jesús no podemos ni siquiera venir a Él, pero Jesús pone el pan. Pero después dice la palabra que también para que sea agradable tenía que llevar sal. Escuche esto, la sal es la santidad. Es el compromiso de cada uno. Traer sal requería un compromiso de la persona. Y ese es el esfuerzo que tú y yo ponemos. Es interesante, amados, porque lo que Dios provee más nuestra obediencia, vida de victoria. Gracias a Dios por su soberanía, por su gracia, por su cuidado, por su protección, por su misericordia que siempre nos sostiene. Pero cuando tú y yo obedecemos y caminamos en santidad, nos alineamos al Señor y tenemos la victoria en todas las cosas. Dios otorga la salvación, Dios prepara el camino y tú y yo con obediencia permanecemos en ese camino. Eso es la sal. El pacto que David hace con Salomón, mire con atención, porque este es el pacto que Dios hizo con David, que es el pacto de sal y que es el pacto de santidad. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 1 al 4, dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, ya me voy a morir. Entonces, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Ahí está el pacto de sal que Dios hizo con David. Y David le dice a Salomón: yo tengo un pacto con el Señor, un pacto de sal, un pacto que permanece. Y este pacto de compromiso que hice con él es que yo le iba a obedecer, y que yo iba a andar en sus estatutos, y que iba a andar en sus mandamientos, y que yo iba a andar delante de él, y que iba a cuidar esas cosas. Y David se cuidó en todo eso. David no perdió ninguna batalla, ninguna. No hay una guerra que David haya perdido, más que aquella lucha personal que tuvo con su interior. Pero dice la palabra que él corrió a la presencia de Dios y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconoció, se arrepintió, y Dios tomó su arrepentimiento. Eso habla de una persona que camina en los mandamientos y principios de Dios, que se esfuerza. Diga conmigo: esfuerzo. Amados, a veces en nuestra vida cristiana nos falta un poquito de esfuerzo. Nos esforzamos poquito o nada. Nos comprometemos poquito o nada. Y para que una ofrenda sea agradable delante de Dios, tiene que haber sal. Y ese sal es ese compromiso, es esa entrega, es esa santidad delante del Señor. Y David le dice a Salomón: yo anduve en ese pacto que hizo conmigo, me esforcé, y ahora te pido que tú también te esfuerces. Y le dijo: si tus hijos guardar en mi camino, requiere esfuerzo de nosotros, andando delante de mí, ¿cómo? Con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice el Señor, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ese fue el pacto de sal que el Señor hizo. Pero dése cuenta que Dios promete que no iba a faltar a varón en el trono, y que le iba a prosperar en todas las cosas que hiciera. Pero había una parte de David que tenía que responder. ¿Cuál era esa? Guardar los mandamientos, esforzarse, ser hombre y permanecer en esas cosas. Eso es la clave de la victoria en nuestras vidas. Esa es la clave de la victoria en nuestras vidas, la santidad al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. La sal es un compromiso de santidad. David le dice: yo me voy a guardar para ti. Santidad simplemente significa apartado, que no se ensucia ni se empapa de lo demás. Está apartado. No lejano, no que ya no es parte de la vida, no que anda por ahí flotando en la tierra.
andamos ahí por todos lados por el Chedraui. ¿Me da un jamón, por favor? No, pues no, tienes que ir a comprar jamón también. Ser santo no es raparte la cabeza y ponerte una de monje y andar ahí por la vida. Eso no es ser santo. Ser santo es ser apartado para Dios con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, esforzarnos en vivir para Dios. Eso es vivir en santidad. Y hoy en día muchos cristianos no tienen victoria porque no hay esfuerzo ni santidad. No hay esfuerzo ni santidad. No nos esforzamos por guardar la palabra. Es más, algunos ni sabemos qué dice la palabra. ¿Y qué sucede? El enemigo hace lo que quiere, que no hay manera de defenderse. ¿Crees tú que 5 minutos de oración al día serán suficientes contra 23 horas de ataques en contra? 55 minutos y 23 horas contra 5 minutos que oraste, ¿te alcanzará? Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un compromiso con el Señor, tiene que haber una entrega. Amados, ahí está la clave de victoria. Mire, le voy a decir algo clave. La vida cristiana efectiva. La vida cristiana efectiva es una vida equilibrada. Esta es la clave. Esta es la clave. Mire, todos recibimos el pan del cielo, que es el pan de Dios, que es la misericordia y la gracia y la salvación. Todos. Alguien da gracias al Señor por su sacrificio y que nos dio vida eterna. Ya lo tenemos, listo. El pan fue entregado. Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Aquí está el pan. Gracias al Señor por su pan. Gracias a Dios por su entrega, porque es misericordia para nuestras vidas. Y todos y muchos tenemos el pan y la salvación y la misericordia de Dios. Pero escucha esto, no hay compromiso de santidad. Y para que la ofrenda sea agradable tenía que llevar pan y tenía que llevar sal, porque sin sal no iba a ser agradable esa ofrenda. Entonces podemos tener el pan, y el problema de tener solo pan es que se vuelve una vida liberal. No es que Dios es misericordia, es que Dios es amor, es que Dios me salvó. Y viven bajo ese principio, que es verdad, que es real. Dios nos salvó, Dios nos rescató, pero no es una justificación para vivir la vida como bien nos parezca. Porque al final de cuentas ya nos dieron el pan, ya sobrevivimos, ya salimos. Hay gente que piensa que es salvo, siempre es salvo, y porque ya es salvo es como si fuera el boleto dorado de Willy Wonka. Ya le salió el boleto dorado, ya va a la fábrica de chocolates y listo, ya no tiene que hacer nada porque tiene su pasecito para hacer lo que sea. Pero no funciona así la gracia. En Hebreos dice que cuidemos que cuidemos la salvación. En Filipenses dice que cuidemos con temor y temblor la salvación. Entonces, solamente pan traerá una vida liberal. No importa lo que hagas. No importa. Dios es bueno, Dios es bueno. No, la misericordia es para siempre. No, Dios te salvó. No, Dios ya te salvó. No, ya no pasa nada. Y ese tipo de pensamiento está haciendo daño al creyente. Ahora, hay otro extremo que es solamente sal. La sal es compromiso, es pacto, es santidad. Pero una vida de solamente sal, una vida con solo sal, será una vida legalista, una vida religiosa. Y eso también hace daño. ¿Está conmigo? Si usted solamente vive nada más bajo ese principio, ¿verdad? Que es importante la santidad, pero se va a un extremo donde no hay misericordia, donde no hay salvación, donde ya no hay el recurso de Dios. Amados, se vuelve una vida legalista. El fariseo así era. Nadie se podía acercar a Dios como ellos se acercaban. Y había que tener cuidado con ese pensamiento. Entonces, una vida cristiana efectiva es una vida equilibrada. Tengo pan y tengo sal. Y eso hace una ofrenda agradable delante del Señor. ¿Está conmigo? Entonces,
debemos aprender a vivir en el equilibrio. Y ese equilibrio, amados, escuche esto, solamente se encuentra en la presencia de Dios. El único lugar donde usted va a estar en completo equilibrio y constante equilibrio va a ser en la presencia de Dios. Por lo tanto, llénese del Espíritu Santo y no se va a ir a ningún extremo, a gracia, solo gracia, gracia, solo gracia, ni a reglas y leyes y reglas y leyes todo el tiempo. Va a haber un equilibrio perfecto para vivir una vida completa y plena en Cristo Jesús, porque la vida que el Señor nos da es vida abundante y es vida que se disfruta. Amén. No es vida para estar oprimidos y vida porque no puedo vivir. Estamos ahí todos enojados y todos frustrados. ¿Y cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. Uy, no, pues qué profundo trae el gozo, hermano. ¿Está contento en Dios? Amén, sí. ¿Cómo está? Bien, bendecido, en victoria. No. Si está en victoria, ¿cómo estará cuando pierde? La vida creyente es una vida de victoria y de gozo. Es una vida de esperanza. Es una vida, dice la Escritura, para que caminemos con el cuello levantado, dándole la gloria a Dios. Aunque todo se esté destruyendo a nuestro alrededor, mi esperanza está puesta en Cristo. Yo voy a confiar en Él porque estamos permaneciendo. Pero amados, tiene que haber de nosotros esa respuesta, que es el compromiso y el pacto con Dios. Es esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia que no camina en santidad no se está preparando para el regreso de Cristo. Y Cristo viene pronto. Y si no nos apartamos en santidad, si no nos esforzamos y comprometemos, realmente solamente estamos jugando a la iglesia y sin tener un entendimiento pleno y claro. Pero yo confío en Dios que nos vamos a levantar en compromiso con Él. Por eso Abías tenía tanta confianza para decirle a Jeroboam todas sus cosas. Por eso Jeroboam no tenía miedo de decirle: puedes venir con 200,000 más si quieres. Pero nosotros estamos con el Señor y el Señor está con nosotros, porque hemos obedecido y nos hemos esforzado en guardar su palabra y sus mandamientos. Y eso nos va a dar autoridad. Amados, necesitamos autoridad para poder ganar al mundo. Necesitamos autoridad para compartir la palabra de Dios. Necesitamos autoridad para instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Amados, la generación que viene, es preocupante la falta de fe y la falta de conocimiento de Dios. No conocen a Dios. Y tenemos nosotros, amados, que tener ese compromiso con el Señor, porque eso nos va a dar autoridad. Y necesitamos la autoridad, y esa santidad en Cristo es la autoridad que te va a respaldar. A mí me daba mucho coraje cuando mis papás me decían: mi hijito, tienes que obedecer la Biblia. Pues en mis años de adolescencia, en mis años de rebeldía, no digan que la semana pasada, en mis años de rebeldía, tienes que obedecer la Biblia. Pero a mí en mi interior era una lucha, era un conflicto, porque yo veía que mi papá buscaba de Dios. Yo entraba a su cuarto y como buen hijo, si no te abren, tú abres. Abría la puerta y los encontraba de rodillas a los dos, orando y clamando a Dios. Esa es mi imagen de mis papás, ese es mi recuerdo de ellos. Y tienen una autoridad tremenda. Por eso me caía mal cuando me decían: obedece, porque en mi rebeldía, en mi carne y en mi mundanalidad decía: es que tienen toda la autoridad para decirme eso. Un día le dije: papá, ya no voy a ir a la iglesia. Ah, bueno, no vaya, mijo. Vivíamos arriba de la iglesia, hermano. Se escuchaba todo en la casa, en el departamento de arriba.
pero había una autoridad en ellos. No permitieron que me rebelara. Dios tuvo misericordia de mí. Gracias a Dios no me perdí, ni me fui al mundo, ni pasó a mayores ni a graves. Gracias a Dios tuvo misericordia el Señor, amados. Pero había una autoridad y un respaldo de Dios de parte de ellos, y necesitamos esa autoridad nosotros también. Y la autoridad y el respaldo viene de una vida santa delante del Señor. Jamás lo vimos como algo. Es que escuche esto, recuerde, hay que tener una vida equilibrada, porque si es pura sal, sin pan, no va a haber realmente una disposición para escuchar. Pero cuando hay una vida equilibrada de misericordia de Dios y la santidad del Señor, amados, eso es atractivo y gusta y se desea y se busca y se anhela y se corre detrás de ello. Yo quiero eso también, porque se vuelve atractivo. Que Dios nos llene de su presencia, amados, y podamos vivir en Él. Termino con 3 puntos rápido. Propiedades naturales de la sal. Propiedades naturales de la sal y cómo tienen una aplicación espiritual a nuestras vidas. Número 1, la sal purifica. La sal purifica. El día de hoy, hasta el día de hoy, todavía se usa agua y sal para curar heridas, porque eso limpia. Las aguas salinas, aguas saladas, ¿verdad?, purifican, desinfectan y son importantes. Y la sal purifica. Hay una historia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 19, es Eliseo. Es Eliseo. Capítulo 2, verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo le dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella. Aleluya. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. La sal purifica y limpia nuestras vidas. Una vida santa, amados, limpia nuestras vidas. Limpia, purifica nuestras vidas. La santidad no amarga, la santidad limpia. Y Dios nos quiere limpiar, amados. Mire qué hermoso esto. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Sea su palabra siempre como con gracia, sazonada con ¿qué? Con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. La sal va a purificar las intenciones de lo que dices. No es que esto lo dices para lastimarme. No, te lo digo sazonado con sal, para que sepas que es necesario esto. Esa es la autoridad de santidad de una persona. En Mateo 4:4 Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una vida equilibrada. Es una vida equilibrada. Y el Señor nos va a ayudar a caminar en eso. Y el primer principio, la sal purifica. La sal nos va a limpiar. Nos va a limpiar, amados. Amén. Va a traer esa santidad. Debemos de purificarnos cada día en la presencia de Dios. Hacer ese pacto con el Señor. Número 2, mire qué hermoso. La sal preserva. Cuando no había refrigeradores, ¿sabe dónde se guardaba la carne? En sal. Se ponían en sal.
porque ahí pueden durar un buen tiempo, porque la sal preserva los componentes de la carne y se utilizaba para ese principio. Así, amados, también en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, en verso 22, cuando hace el milagro el Señor por medio de Eliseo, que traen esas aguas con sal y las ponen en las aguas, y he aquí que el Señor ya sanó la tierra, dice en el versículo 22, y fueron sanas las aguas, que dice, hasta hoy. El Señor permanece hasta hoy, dice, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amados, cuando tú y yo caminamos en ese compromiso con el Señor, vamos a permanecer. Ay, Padre, la santidad te va a mantener de pie en la lucha que pueda venir, porque no va a haber nada. Nos volvemos, dice la Escritura, irreprensibles, y no hay por dónde pegar. Creo que Proverbios 46:2 dice: no tiene cola que le pisen, algo así. No es cierto, no dice la Biblia. Además, no hay ni Proverbios 46. Algunos ya estaban ahí. O sea, no hay por dónde. No. Esa santidad te va a preservar, te va a mantener de pie. Sí, pero tú hiciste eso. No es cierto. Yo he guardado el pacto del Señor. No, pero es que no es verdad. Yo fui fiel al Señor. Yo dije que iba a hacer e hice. Ese es un compromiso y ese es un esfuerzo. No es cierto, yo me esforcé por guardar su palabra. Y la sal, amados, preserva. Una vez más, Cristo viene pronto, y quien esté lleno de su presencia y quien esté caminando en santidad, Él va a permanecer. Dice la Escritura que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. La santidad nos preserva. Número 3, la sal, ¿cómo se dice? Potencia los sabores. ¿Estoy correcto? Potencia los sabores. Cierto que cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primero que nos quitan? Las harinas, y nos quitan la sal. Y qué rico es comer sin sal, ¿verdad, hermanos? Es horrible, es feo comer sin sal. Te lo tienes que comer, porque la sal en exceso, pues obviamente te hace daño, pero la sal potencia el sabor de las cosas. Cuando una palabra va sazonada con sal, trae poder ahí. Cuando una actitud de tu corazón va sazonada con santidad, bendice a los demás. El saludar a alguien caminando en santidad va a bendecir y tocar el corazón de las personas. Pero tiene que haber un compromiso y un esfuerzo. Esa es la clave de la victoria. La santidad que vivimos, amados, va a potenciar nuestras vidas. Dale las gracias al Señor. Vamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, porque la santidad nos va a dar poder y autoridad que nos va a respaldar por medio de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, y eso va a edificar a todos los que nos rodean. Su Espíritu Santo nos llena, nos toca, y esa es la clave para vivir en la santidad, llenándonos del Espíritu Santo. Porque cuando te llenas del Señor, te vacías de todo lo demás, y ahí caminas en esa santidad que el Señor quiere que caminemos. Sal sin pan, la gente no te va a aguantar. Pero la palabra sazonada con santidad siempre será agradable para cualquiera. Ahora, no hablamos de agradar a la gente, sino tenemos que caerle bien a todos, porque no es la meta, tampoco la Biblia nos enseña eso. Tenemos que agradar a Dios, pero lo que trato de enseñarles es que va a haber una autoridad y un respaldo de Dios, que la gente va a querer lo que tú tienes, porque estás caminando en santidad y disfrutando la presencia de Dios y las misericordias y los favores de Dios para tu vida. Por eso Abías tuvo esa victoria,
porque estaba en ese compromiso. Mateo 5:13. Cuando lo encuentre, póngase de pie, o cuando aparezca en la pantalla, que sea lo más fácil, ¿verdad? Mateo 5:13, y terminamos con esto. ¿Qué dice la escritura? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Diga conmigo: yo soy esa sal. Yo soy esa sal. Yo soy esa sal. Ah, con razón tan salado. No, pues eso no es cierto. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. No viene de Dios. Dios quiere ver en nosotros un compromiso como no habíamos hecho antes. Hasta ahora hemos disfrutado mucho de sus misericordias, mucho. Cosas que ni merecíamos, ¡pup!, nos cayeron a las manos. Es que qué grande su bondad. Pero Dios nos va a llevar en este cierre de año y lo que viene en este 2023, mientras tú y yo caminamos en un pacto, en un compromiso, en un esfuerzo, vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto antes, porque andamos en la santidad del Señor. Victorias que pensabas que eran imposibles porque el doble de enemigos se levantó en tu contra, vas a empezar a experimentar la victoria en el nombre de Jesús, porque así el Señor va a traer un respaldo sobre su pueblo, sobre su iglesia, para caminar en esa santidad. Hoy es un buen día para hacer un compromiso con el Señor. Apocalipsis capítulo 22, está terminando la Biblia, y el Señor dice estas palabras a su pueblo. Versículo 10: y me dijo el Señor: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está. Versículo 11, palabras de Jesús: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia. Y el que es santo, sígase esforzando por guardar el pacto de sal, porque Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar como nunca antes, y en ese compromiso vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Amados, que nuestra vida sea un sacrificio santo y agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor.